Como estades? Hola, Noia, que sorpresón, boas noites. Como estamos? Hola, xente, que tal? Onde estaban sentados? Sí, como estades? Sí, señor, grazas. Moitas grazas, moi amables. Moitas grazas. Tremenda esta banda, verdade? Tremenda banda, sí ou non? Sí. Que ben. Bueno, pois esta noite presentando a gala xunto a estes mestres da música estamos este home que presentou a mostra algún día, verdad, Tito? Sí, uns cantos. Eu fago esta pregunta sempre, fíxena sempre, déixame facer. Por favor. Déixame facer. Cantos dos que estades hoxe aquí me vistes máis días? Bien, pois hai que contar... Cantos dos que estades aquí vistes a Tito Robert con roupa outros días? Ninguén. Solo yo. Temos que contar cousas novas. Bueno, cousas novas. Vamos a facer un resumo de que estivemos facendo aquí. Tito e máis eu presentaremos a gala. Os dous xuntos. Os dous xuntos, Tito e máis eu, somos como un antes e un despois dun viaxe a Turquía. Somos... Jaja, pero nos contrataron para eso. Claro. Somos eso de antes de viaxar, despois de viaxar, efectivamente. Somos así, e ocorrísenos, por exemplo, para esta primeira parte, facer unha presentación a medias, non? Pero como se fóramos unha soa persoa, vale? Entonces, algo así como... Hola. Boas. Noites. Todos. Ademais, temos unha sorpresa para todos ustedes. Punto. Queremos facer un homenaxe a todas todos todes porque hoxe é un día grande importante maravilloso punto. Por iso imos poñer agora un vídeo resumo de todas as curtas que expuxéronse en Noia. Ponto. Dentro vídeo. Chico, es importante que cuides de tu sueño. ¡Voldemort! Eso es otra película, padre. Qué cabrón, de que eres rápido, tío. Qué bueno, tío. Ahora te voy a contar un cuento muy bonito. ¿Quieres? Le habían dicho que ya no era un niño y que era hora de aprender lo que era la vida. ¡Hostia! Si es que la vida es maravillosa. Sergio. Esto es el paraíso. Te va a encantar. Yo estoy contenta en nivel...
¿Qué necesidad tiene la gente de asomarse a ver un muerto? Oye, ¿y si resulta que todo esto es un rollo cámara oculta? Estás sudando, tío. Café y bollo, por favor. Mari Carmen, que foto improvisado. Si a mí me da igual. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Volver a empezar. Venga, no jodas, otra vez, volver a empezar otra vez, Ale, concentrate. ¡Tú calla! ¿Qué has dicho? Vamos a arder todos en el infierno. Dramas. Pero no llores que se te jode el maquillaje. ¿Qué hay de comer? ¡Entera! Me la suda que tú quieras salir de aquí. ¿Dudas? ¿Seguro que no quieres una hostia? Déjà vu. Déjà vu. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y perdonen las molestias. Hasta mañana, amigos. Pois que maravilla. Das 1.594 curtas de 52 países foron seleccionadas 64, unha pequena mostra aquí, moito traballo e moitas horas de visualización e, dende logo, para facer esta mostra fai falta moito traballo, así que forte aplauso para toda a xente que organiza e toda a xente que fai posible todo isto. Non? Está claro. E bueno, despois destes agradecementos, despois que a xente está aquí, xa está nerviosa, se lle pica aquí estas cositas del saber, no, porque Sí, al final isto é un concurso e hai premios. No, e abrimos as votaciones al público, chamaron, mandaron mensajes, palomas mensajeras para votar, e está todo aquí e imos empezar. Imos empezar, pero non podemos ser nós estes dous payasos que presenten un acto tan importante. Por eso imos chamar para que fale aquí, Dios mío, para que faga unha presentación oficial como o Dios manda, presidente a Álvaro Pérez Becerra, que é presidente da Asociación Galega do Audiovisual. Exacto. Forte aplauso para Álvaro Pérez Becerra. Bueno, pois moi boas noites a todas e a todos. O primeiro de todo, darvos as gracias polo convite ao Concello de Noia. E o segundo, darvos as gracias por seguir facendo isto despois de tantos anos. Para os que nos dedicamos ao audiovisual, creo que especialmente para a xente que se dedica a facer curtametraxes, é fundamental que existan espacios de exhibición fora dos circuitos aos que estamos todos acostumados, onde se consumen outro tipo de produtos de audiovisual. Que haxa festivais e que haxa mostras como esta é fundamental para seguir animando a que se sigan facendo cousas. Así que parabéns por estes 23 anos e animarvos tanto o Concello como o resto do equipo a seguir moitísimos anos máis. Sí, señor. E o segundo, poñer en valor o traballo das curtametraxistas, dos curtometraxistas, polo traballo que fan, que moitas veces é menos visible tamén, pero seguramente detrás das curtametraxes hai moito máis corazón e moito talento, a esencia, digamos, do audiovisual está aí, moi importante que se siga vendo, que se sigan facendo, así que animarvos tamén a iso. E remato xa, que quería ser moi breve, para as galas sabemos todos que sempre se fan longas, así que quería ser moi breve, cunha lembranza, que sei que se fixeron moitas aquí, pero nunca sobran, a alguén que puxo tanto corazón a este oficio que foi Pedro Brandariz. Así que moitas gracias a todos.
Bueno, pues moitas gracias, Álvaro. Agora imos, sí, co comezo dos premios. Exacto. O primeiro premio é... Premio Blog del Cine Español. Fai entrega Juan Francisco Pérez Polo, que é creador e director desta web. Hola, buenas noches. Para mí es un placer volver a estar aquí en Noia, que considero uno de los festivales más importantes de España. Soy el director de la página web El Blog de Cine Español, que es la página de referencia de nuestro cine en Internet. Y desde hace unos años, para incentivar a los jóvenes promesas de nuestro cine, creamos un premio propio que entregamos en diferentes festivales de España. Y para mí es un placer estar aquí de nuevo y espero que seguir muchos años colaborando con Moncho y todo su equipo. Y el premio de El Blog de Cine Español al mejor cortometraje en la muestra de curtas de Noia 2022, por su excelente fotografía y por ser un brillante homenaje al western, es para Sauder 2 de Guillermo de Oliveira, que no ha podido venir y hay un vídeo, creo. Sí, hay un vídeo que nos ha mandado de agradecimiento el señor... Hola, boas noites, Noia. Son Guillermo Oliveira, son o director de Sauder Dogs. Quería darvos as grazas por seleccionar e programar a nosa curta, pero tamén por este fermoso premio que fainos moi felices a todos os que fixemos esta curta, non somos poucos. Pasamos un tempo estupendo facéndoa, pero tamén un pouco tormentoso polas condicións da rodaxe, en alta montaña, en un río xeado, rodando con cans, moito frío. Foi complicado, pero ao final quedamos moi satisfeitos. Por iso é un privilexio que ademais teña recoñecementos como este. Moitísimas grazas ao Blog de Cine Español, non só polo premio, senón tamén pola labor que fan. Son un dos pouquísimos medios de comunicación que falan prácticamente a diario do pequeno mundo das curtas. Nada nos gustaría máis que poder estar aí con vos celebrando este premio, esta mostra tan fermosa que tedes, pero lamentablemente non foi posible acudir nesta ocasión. Así que en nome de todo o equipo, mando vos unha aperta enorme e espero veros pronto. Chao. Sí, ¿cómo llevas? Sí, de acuerdo, gracias. Ok, genial. Bueno, quedou aquí. Xa o levaremos nos. Sí, home. Aquí non queda, non te preocupes. Que eso, con lo que pesa mandarlo por paquetería, é un gasto. É un gasto. É un gasto, Bueno, imos co siguiente premio desta noite. O premio Pedro Brandariz a mellor curta galega amateur. E chamo aquí para que faga entrega a Álvaro Pérez Becerra. Pois hola de novo. O premio Pedro Brandariz a mellor curta galega amateur, dotado de 300 euros máis o trofeo da mostra, é a Andrea Bouzo por Tres Marías. Hola. Bueno, moitísimas gracias. Faime unha ilusión tremenda estar hoxe aquí e recibir este premio, tanto a min como ao resto da equipa. Agradecer ao festival e de verdad que moitísimas gracias outra vez porque que nos facedes sentir como na casa os cortometraxistas. É un punto de encontro para nós. Sobre todo, ademais de darlle as gracias ao festival e a toda esta xente que organiza, ao público de Noia, porque gracias a vos é posible todo isto. Así que nada, moitas gracias. Gracias. Moitas gracias. Bueno. De verdade, Tres Marías. A min cando alguén me di, oh, como te chamas? Chámame María.
Eu sempre lle digo, tengo unha planta que se llama como tú. É algo que me sae, non? Despois destes 2 premios, vai ben, non, cousa? Que tal o ides levando, ben, non? Penso que das galas máis dinámicas que vistes nas vosas vidas, verdade? Pois inda queda, inda queda. Porque ora imos co seguinte premio. O premio especial da mostra. O premio especial da mostra é para unha persoa moi especial para todos nós e para toda a vila de Noia. É unha persoa que colaborou, que fixo, que segue facendo tanto polo Departamento de Cultura como pola Mostra de Curtas de Noia. El sempre estivo aí. Que sepa, de verdade, que ten todo o noso cariño, todo o noso apoio, e que esperamos que pronto todo estexa moi ben. Para... Segundo, Rosende Candal. Fai entrega o concelleiro de Cultura, Pepe Pérez. Bueno, qué maravilla. Maravilloso estes premios así, mención Segundo, especial por Rosende. xente que traballa. Por xente que traballa, que sepas que tes todo o cariño de verdade de toda a xente que te quere moitísimo, de verdade. E imos seguir con esta entrega de premios. Imos polo seguinte. Dios, levamos un ritmo sí, vamos que parar un pouco, parecemos Usain Bolt. Dixeronos, Mi tía, madriña. isto vai salir en YouTube, falade rápido. É que dixeronos, agora non pode durar máis de 3 horas e media, así que... E a mí o que me gusta é que el ten 7 cartulinas e eu 4. Aquí faltan premios seguro. Pero bueno, veremos lo que sale. Vamos viendo como lo arreglamos. Imos vendo. Imos co siguiente premio. Premio a mellor dirección. E fai entrega deste premio que o chamo para que suba aquí para entregalo a Pablo Gómez, xerente de Pavimentos Noia. La tensión del sobre, Sí. Premio a mellor dirección dotado de 700 euros máis trofeo da mostra a Ana Diavana pola curta Mia Moglie. Qué ilusión. Muchísimas gracias al festival. Es mi primera vez aquí, me estáis haciendo sentir muy acogida, así que ojalá pueda volver muchos años. Este es mi primer trabajo como directora, así que me siento muy agradecida de que deis oportunidades y impulso a la gente que estamos empezando. Así que muchas gracias. Mi madriña. Mi madriña. Usted xa que... Cuidado, a ver se entendí ben, Tito. É a túa primeira curta? E xa tes un premio? Despois votamos xuntos un euromillón. No te vayas de aquí hai sin talento, hablar conmigo, ¿eh? Hai talento, sí señor, de verdad, noraboa, aparte como premio, joa, aí está, mi madriña. Chegar e encher. E aparte que dixo, é a primeira vez que estás en Galicia? No. Que estás en Noia?
E que tal? Home. Con corto sin él, ella vuelve. Sí, sí. Sabes a eso que din, pa comer Lugo, pa parcar no, pero pa comer... Pois aquí igual. De verdad, noraboa, e que Noia sexa o teu primeiro, pois que leves no recordo, cando leves o Goya ou o Óscar, recorda tamén por nós, eh? Vale, genial, moitas grazas. E el Euromillón a medias, non te olvides importante. E agora imos co seguinte premio. Premio a mellor guión. Fai entrega Juan Millán, xerente de Cloud e Lolita Moda. O sobreciño outra vez, que tensión. Pois o premio ao mellor guión dotado de 500 euros máis trofeo da mostra é para Alejandro Bourdieu, pola curta Caroline sur le Toit. Buenas noches. Antes de nada quería agradecer al festival todo el trato, el cariño recibido esta semana. Ha sido espectacular. Es mi primera vez aquí, con mi primer corto, así que no podría estar más feliz. No, lo tenía que decir también. He tenido la suerte de poder venir con mi padre, de estar aquí toda la semana y nos vamos mañana con un montón de recuerdos y de gente a la que hemos conocido. Esperemos volver muy pronto, así que muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Botou aquí unha semana, era Botou para unha estar semana. 3 días e ven con un corto co primeiro. Verás ti pa seguinte vez que veña. Non, pa seguinte non gana que xa o segundo. Aquí gana gente que entrega por primeira vez. Xente, aparte que, vale, botas unha semana en Noia, bueno, non vas feliz. Vas encantado, amigo. Aquí... Aquí os do ayuntamiento entregaron co papelito o chollo para empadronarse. Xente que bota menos 3 días. É que está Empadronamiento en Noia. Pa. No, é que se está, vamos, verdad, é que se está moi ben aquí, é que ves aquí, traballas, ves cousas, estás nun lugar maravilloso. Traballas. Aparte fixo un tempazo espectacular. Traballas. Fixo un tempo que daba gusto salir á rúa, ver o sol, xente, bueno, non vin un paraguas en Noia estes días. Traballas. Como que traballas? Sí, Pero claro. dixeche ti, traballarías ti. Esta xente xa trouxe as cousas feitas da casa, mandaron, nos viñeron, Eso non máis. porque a primeira vez, xa verás a segunda. Bueno, pois ahora imos, non? Sí, ahora vamos cun premio. Cun premio... O seguinte premio é... Premio In Memoriam. Premio In Memoriam. Este premio... Para nós é un premio moi especial. Pois sí. A para nós, verdade... refirme a nós, non los dous, senón por tamén. que tamén, senón por toda a vila de Noia. É un premio a unha persoa tan maravillosa, unha persoa que fixo tantas cousas na súa vida, no seu traballo, no audiovisual, pero un home que especialmente amaba esta vila e amaba a mostra de curtas. Por iso, este premio In Memoriam da mostra de curtas Vila de Noia é para Pedro Brandari. Pedro Brandari. Señores y señoras, con todos ustedes, o único, o inigualable, Pedro Brandari. Tens que disculpar que fixeron un pouco máis de tempo, porque eu cheguei un pouco tarde. Cheguei un pouco tarde porque fun a andar. Fun a andar, sí.
corta, que xa nos sobrepasamos un pouco, Que tal, como estades, Noia? Hai pincho despois. Se houbera pincho, había máis xente, digo xo eu. Que tal por Noia? Que tal ti? Levas aquí un mes? Sí, me levo a vida, todo que ti. Levas unha de comprache casa aquí xa? Sí, vou me empadronar xa. Deberías. No me grabes, no te permito que me grabes. No me... Vete, por favor, arranca. Pero venga, ni un abrazo. Un aplauso, por favor. Claro que sí. Yo vengo de allí cuando yo voy y todavía estás aquí. Que me puedes confundir. Dice que vas mirándome atrás. Marchaste? Non marchedes, No. E nada máis, de acordo, benvidos e benvidas á Mostra del Cumbre. Moitas gracias. Bueno, a mí hay algo que... Bueno. Ahora a ver como seguimos nos. A mí había algo que sempre me gustaba de Pedro, é un conto que contaba que decía: ¿por qué me habéis quitado la Nutella de mi hijo? La tutela, señora, la tutela. Y claro, siempre lo recordaré con humor a este gran hombre, como lo recordaremos todos y todas nosotras. ¡Ay, qué gran trozo de nuestro corazón! Bueno... Espera, que tiña outro tamén que contaba sempre. Calera que contaba. Por que leva ese can un semáforo encima? Porque es un cruce. Chistaco, ¿dónde lo saca? Otro que contaba... que decía: soldado, hice la bandera. Pues le quedó muy bonita, capitán. Este no lo contaba él, pero bueno, lo contaré. Señora, no le he visto en las maniobras de camuflaje. Muchas gracias, mi sargento. Dos tíos en la barra de un bar que le dice uno al otro: tu cara me suena mogollón. Y dice el otro: joder, soy tu hermano. Y dice el otro: no, de otra movida, ¿eh? Y este sí que era de él. ¿Cuál? Entra un fulano en un bar de pinchos. ¡Ay, ay, ay, ay! Y es que decía...
el lotites es colirio. Y dice otro, no, es pasta de dientes. Bueno. Ai, que bueno era. Imos continuar despois deste momento así de facernos chorar un pouquiño, recordando a este gran amigo, a esta gran persona. Pois imos co seguinte premio. Premio a mellor actriz fai entrega Chechu Salgado, actor e membro do xurado tamén. Mira que dinámica, sí señor. Boas noites. Nada, a verdade é que foi moi difícil deliberar e tomar unha decisión vendo todas as curtas. Para mí foi un agasallo moi especial e moi bonito que contasen comigo para isto. A verdade é que estou non pasando moi ben. Iso que a nivel das curtas era moi alta e foi unha tarefa realmente complicada, pero que disfrutamos todos moito. Vale. O premio a mellor actriz dotado de 500 euros a máis o trofeo da mostra, obviamente, a Silvia Lorenzo pola curta A Entrevista. Moitas grazas. Eu non é a primeira vez que estou en Noia. Maravilla. Pois foi coincidencia logo. Nada, quero agradecer moitísimo, pois igual que os meus compañeiros, o recibimento que tivemos aquí, a estancia aquí foi estupenda, grazas a toda a organización, e moitísimas grazas ao xurado por este premio, porque vimos a calidade das curtas e non podíamos soñar con isto. Estamos aquí así super feliz, de verdade. O primeiro que quero facer é compartilo coa miña compañeira Martina Stetson, que é a outra coprotagonista da curta, que creamos man a man a historia e este premio é para ela. Unha historia que desafortunadamente está de moita actualidade. Digo isto porque van 28 mulleres asasinadas este ano en España por violencia machista e máis de 40.000 están con seguimento policial por ser vítimas de violencia de xénero. Entón, eu creo que como sociedade temos un deber de erradicar isto dunha vez e agardo que polo menos moitas delas poidan ter o final feliz que ten a nosa protagonista Sara Santos na nosa curta entrevista. Despois, quero agradecer a todo o equipo de Kraken Films, a equipo técnico e artístico, a Fer e a Su, os nosos dires, que están aí, que viron unha impro un día e pensaron que a historia merecía ser contada, a Lucas, a Pablo, a Alba, que está facendo unha labor de comunicación excelente coa curta, a todos os meus compañeiros de adestramento actoral que están traballando e loitando como a min por facernos un oco neste sector, que non é nada sinxelo, aínda que é maravilloso. Despois no persoal, quero dar as grazas á miña familia, quero dedicarlle a eles, que sempre están aí apoiando, o meu pai, a Estefi, a Ale, os pequenos, a Xosé Ramón, que está todos os días aguantando, pasando o texto, vendo todas as miñas obras de teatro, comigo ao meu lado, fundamental para poder levar isto a bo porto, e a miña nai, que foi quen me introduciu no mundo do teatro dende que era cativa, e moitísimas grazas a ela, porque sen ela non estaría aquí. Moitas grazas. E agora quedamos con ganas de escoitar algo importante, que a nosa banda, que estades aí tocando cortinillas, esperimos escoitar un novo tema, así que un forte aplauso para eles.
coa auga dos meus ollos, corruedor e areia. Aldeiña de axeitos, aldea de moita lama, crías os rapaces nela, crías os rapaces nela, como os aleiros na braña. Si me dices por qué canto, te digo que renda cobro, renda non cobro ninguna, renda non cobro ninguna, canto porque se non choro. Coa auga dos meus ollos, corruedor e areia. Un fuerte aplauso a esta banda. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, xa sabía que nos olvidábamos de algo. Me falta la luz, non podía pasar. Sí, ¿sabes qué pasa? Que, claro, parece que estamos levando un ritmo frenético, non? Que estamos metendo un ritmo moi rápido e entón a xente está se olvidando de posar para a foto, que é algo moi importante nas galas, non? É posar para a foto. Entón, dixemos, que podemos facer? Marcar. Poñer un peaje. Como hai poucos en Galicia... Claro. En Galicia que somos? De Marcos. Aí está.
Somos de Marcos. Venga, cinta sí, pero tijera no. Y me dice, ahora busca la luz. Ahora busca la luz, Caroline. Voy hacia ti. Aí estaría ben, señor fotógrafo. Eso non está, Sí. está pegado. Perfecto. Entón, cando recibades o premio, que a persoa que vos lo entrega, faredes a seguinte... Imos a hacer un vídeo explicativo. Hola, muy buenas, bienvenido al vídeo de cómo hacer fotografías en un fotocolo. Ahora mismo yo estoy recibiendo un premio que me lo ha entregado. ¿Me lo estás entregando a mí? Yo te lo estoy entregando, entonces yo le entrego el premio, nos acercamos aquí cuando acabe de dar el discurso, acá nos ponemos, Y los fotógrafos nos sacarán lo que viene siendo un videorretrato. si les ha gustado Denle nuestra like y explicación, pulse la denle campanita. like, puse la campanita en nuestra página web, nos vemos. Gracias. Vou deixar a cinta. Sí, porque Vou eu vas ti. Agora imos, verdad que sí, Tito? Sí. Imos co seguinte premio. O premio Xosé Manuel Olveira Pico a mellor actor. Entrega o premio Yanira Somoza, xerente de Alquinolla. Grazas á organización da mostra por levar a cabo ano tras ano este evento tan importante para a Vila de Noia. Parabéns a todos os participantes e o premio mellor autor dotado de 500 euros máis o trofeo da mostra Esacuo a Luís Marqués e Quín Ávila pola curta Iago e Tristán. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Primero de todo quiero decir que Kim Ávila no puede estar aquí esta noche, pero voy a hablar en nombre de los dos. Así que muchas gracias al festival por acogernos con tanto cariño. De verdad, he pasado un día fenomenal. Gracias. Gracias también al jurado por pensar que merecemos este premio. Gracias. Estamos muy contentos. Y nada, me gustaría compartirlo con todo el equipo que hizo posible este proyecto, especialmente con Miguel, el director, que confió en nosotros para poder explicar esta historia. También con Txell, que es una actrizón y que sin ella no podríamos haber explicado esta historia. Y con mi familia, que deben estar súper felices de que esté aquí esta noche, y con mi chico, que está ahí sentado y me acompaña en todo. Gracias. Buenas noches. Bueno, espérate, te voy a presentar. ¿Ah, sí? Hombre. ¿Qué pasó ahora? Porque vas a falar, tío. Ah, sí, ponémonos na marca. Ponte na marca. Ahora viene un momento de estos momentos guays, porque ya hemos pasado cositas interesantes, ya se nos ha puesto el cuerpo, el ADN, se nos giró 2 vueltas para el otro lado, soltamos la lagrimita, soltamos el moquito, escuchamos música, demos cartos, puxemos a xente a Música sacar que, fotografías. por certo, imos presentalos. Quín García Quinteto, forte aplauso para eles. Jacobo Miguel ao piano, Noli Torres batería, Xosé Miguel saxo e Antía Muiño na voz. Grandes, disculpades. Pillamos nos repolos, tía. Bueno, e agora imos como temos música, temos cartos, temos premios, temos aquí unha chica que estaba explicando sus cosas. No le interrumpir, cuando habla. Y ahora vamos con otra parte que a mí me gusta mucho, que para mí es un placer presentar a este grandísimo hombre, a esta grandísima persona, y lo más grande que tiene es este grandísimo humorista, con todos ustedes, Osvaldo Digón. Bueno, gracias. Gracias, Tito. Gracias. Bueno, quen contaba, verdad? Estou moi emocionado porque eu tamén son director de cine. Sí, é a miña primeira vez en Noia.
Sí. É a miña primeira vez, bueno, dis que a primeira vez sempre hai sorte, non? Yo soy director, pero me he especializado en precuelas. Las precuelas son la historia que viene antes de la película, ¿no? Por ejemplo, El planeta de los simios, la precuela es el origen del planeta de los simios, ¿no? Pues yo me he especializado en precuelas. Y me gustaría, ya que hay gente aquí del mundo del audiovisual, el señor presidente de la Academia, gente con talento, directores, actores, que si os interesa mi trabajo, le echéis un vistazo. Hay unos que no tengo ropa, son otros vídeos, ¿vale? Son otros los que hay en internet, podéis verlo. Tengo títulos de precuelas, buenísimas, precuelas, como Yo el viernes ya me notaba el cuerpo raro, precuela de Fiebre del sábado noche, peliculón que trata sobre una pequeña enfermedad de alguien que sufre. Bien. El Orcista, precuela del Exorcista, peliculón también, de miedo, de terror. Cena con Amancio, precuela de Desayuno con Diamantes. Peliculón que a lo mejor no lo han visto, pero que os lo recomiendo. No, espérate que tengo más, DS, precuela de E.T. Es una película que basa sobre la vida en el planeta de un joven extraterrestre que se va al instituto, juega baloncesto y se transforma en hombre lobo. Es muy loca. Tenemos... ¿A qué botón hay que darle para grabar? Precuela de Shrek. Es muy bonita esta película, tiene su punto. Es infantil, ¿eh? Tenemos una muy bonita, una precuela, que yo le tengo mucho cariño, que se llama Kierili Muchi, precuela de Amélie. Peliculón, ¿eh? Tenéis que verlo. A mí me resulta de los más agradables. El vicepresidente ruso, precuela de Trasputin. Me echaron del colegio por tonto, precuela de Rambo. Mi maestra me ha dejado 10 euros, precuela de La profecía. Muy bueno, ¿eh? Dijo mi nombre, precuela de Memento. El príncipe del Bierzo, precuela del Rey León. Muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Os la recomiendo, que es muy buena. Gracias. U de Unicornio, precuela de V de Vendetta, no tiene más. El roedor de Valença Dominio, precuela de Ratatouille. Bien. Y ya nuestra última película, a ver cómo decimos esto. No hay sillas para sentarse, precuela de Sin City. Bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Son películas que pueden ver en cualquier momento en su videoclub o su videoclip. Ya no hay de eso, ¿no? A lo mejor llegó tarde, claro. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir, después de esto, con el siguiente premio. Bueno, pues el siguiente es el premio honorífico. Es un premio que hace entrega la Mostra de él a alguien, personaje, con relevancia en el mundo del audiovisual. Y este año es para...
Marcos. Hace entrega del premio Marisol Villar, primera teniente alcalde del concello de Noia. Bueno, se queres dicir unhas verbas, unhas palabras. Moitas gracias a todos. A verdade é que me fai moitísima ilusión estar aquí, recibir este premio. É un regalazo. Cando me dixeron, realmente costoume creelo. En canto crin, compartino nas redes sociais. Nun primeiro momento toda esta xente empezou a dicerme parabéns, non? Toda esta xente de Argentina, de Uruguai, de Nova York, parabéns, felicidades. E logo, a xente da casa, a xente que realmente me quere ben, xa me empezou a decir, premio honorífico, pasabaste jubilar. Más bello, cabrón. Outra maneira de querer, non? Bueno, un premio por trayectoria é diferente un premio por un proxecto determinado. Para dar as gracias, votaría toda a noite, así que vou facer un resumen, que é dicir que de que un tempo decateime de que a miña maneira de traballar ten que ver moito coa xente que coñezo. Quero dicir, eu fago pouco. Eu son unha mestura de todas as persoas coas que me atopei e dixeron marca en min en algún momento da miña vida. E cando traballo, o que fago non é tanto actuar por min mesmo, senón permitir que estas presencias que teño dentro de min falen e actúen por min. Non vos preocupedes, falei con o meu psicólogo, díxome que isto é completamente normal, así que non hai problema por aí. Son 23 anos da Mostra de Noia, 23 anos que eu levo tamén actuando de forma máis ou menos profesional. Hai 23 anos que se estreou Bob Esponja, un montón de cousas cambiaron desde entonces, non había DVDs por aquela entonces, agora tampouco sai, non había Netflix, non había streaming, vai ti saber se dentro de 10 ou 15 anos vai haber algunha desas cousas, pero así sí que me gustaría pensar que dentro de 10, 15 anos ainda imos ter a Mostra de Curtas de Noia, porque é a través de eventos culturais como estes que realmente nos podemos ver as caras, podemos falarnos, podemos compartir historias longas e curtas e realmente deixar unha marca os uns nos outros con verdadeira presencia, non? Vale, non lle vou a dar as gracias a todo o mundo, pero si llas teño que dar a unha persona que é moi especial, que é a persona coa que comparto a miña vida, a mellor actriz, a miña persona favorita, que é Raquel Nogueira, que está aquí comigo. Gracias, Raquel. E a todos vos por darme este premio a unha idade na que aínda me podo ir de carallada e tomar unhas cañas despois de recibilo. Así que, nada, moitísimas gracias de corazón. Gracias. Quen cho dixo a ti a menta que
quen cho dixo a ti Vandreu, quen cho dixo a ti Amenta, que o teu amor era o meu. Ai, a la la, ai, a la la la, ai, a la 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 la. Costureiriña bonita, dame unha agulla de prata para quitar unha espiña do corazón que me mata. Ai, a la la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ay. Apagueino sin querer. Bueno. Como siempre. Bueno, unha maravilla este quinteto, pero imos continuar con esta gala, imos seguir entregando premios. Este seguinte premio é Premio Especial do Público, que o entrega Nacho Carnota, miembro de la organización, un chaval majísimo, compartimos peluquero, un cámara genial, un tío de la hostia. Bueno, mientras sigues abriendo ya te voy diciendo yo más adjetivos. Se busca esas gafas a estar na frente, Bueno, é unha honra para min entregar este premio en nome da mostra
E, bueno, premio especial do público dotado de 1.168 euros, trofeo da mellor mostra a Hugo de la Riva pola curta Mañana volveré. Bueno, es un honor para mí recibir este premio, me hace muchísima ilusión. Quiero agradecer al festival y al público por considerar que nuestro cortometraje lo merece, compartirlo con todo el equipo y dedicárselo a mi abuela, quien siempre confió en mí en esto de seguir haciendo cortometrajes. No quería irme sin decir que hacer un cortometraje, hacer cine en general, es un pequeño milagro, que no sé muy bien por qué se produce ni cómo, al igual que lo es hacer un festival. Y me consta que en este hay mucho corazón, mucha pasión y gente gigante, gente enorme como Moncho y su equipo, así que quiero darles las gracias, animarles a continuar y larga vida a la mostra Vila de Noia. Bueno, que maravilla, pois igual que antes me tocou a mí intervir e facer a miña promoción, ora vai vir un home que tamén quere facer a súa promoción aquí, pero gustaríanos facelo dunha forma moi especial, con maxia. Cuidado, xa faz así, é como guau. Imos facelo con maxia. Pupuru, pupu, pupu. ¿Dónde está la pelotita? Ajá. Tararara, da, 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 da. Fa. ¿Qué? Fa. Voy a hacer desaparecer un piano. Pa. Señoras y señores, con todos ustedes, con todas ustedes, el grandísimo Tito Romer. Parece que foi Dios. Tenemos que ensayar un poquito más, también te lo digo. Pero bueno, para empezar también está bien. Voy a arrancar diciendo una cosa. LGTBIQ+. Por favor, que alguien lo grabe y se lo mande a Eduardo, por el amor de Cristo, ¿eh? Que ayer cuando vino aquí, lo veía venir un fulano que baja de un camión del rally, del París-Dakar, viene andando por aquí de frente, así pum, con 3 performances, 4 drag queer, la hostia, pues impresiona. Y a mí, hostia, llegó por aquí y mira que estaba antes con mi señora abajo en los camerinos escribiendo LGTBIQ+, papá, no sé qué. Y me senté en el váter, que tengo que decirlo, hay que ser sinceros, me senté en el váter, mi señora del otro lado, porque tenemos confianza. Hombre, no nos sentamos juntos porque si no sos un Cristo. Y yo le dije, Cari, verás tú cómo va a venir el fulano y no voy a saber hablar. Y ella, bueno, malo será, vaya Cristo lía, ¿eh? Venía por aquí y yo, me llamo... como una vara verde, temblaba, ¿eh? Pero bueno, salió lo mejor que pude. Me metí en el jardín, que todos visteis ayer. Gracias, no, ya os quiero, ¿eh? Pero tranquilos que estos traumas me los curé con JB después. Me lo eché por encima directamente. Aprovecho que estáis hoy aquí todos reunidos para hacer una confesión. No como la de ayer, que también estuvo bien. Voy a confesar una cosa y me gustaría que estuvierais bien atentos porque esto es una verdad universal. Es una verdad única. Es una máxima. Hostia, silencio de misa, ¿eh?
Los hombres somos el animal más romántico que hay bajo la faz de las estrellas. Ahora lo desarrollo, tranquilos. Los hombres estamos hechos para que vuestras cabezas descansen sobre nuestros brazos al dormir. Así los perdamos por falta de riego. Los hombres llevamos en el código genético dormir haciendo la cucharita. Y que vuestros pies fríos descansen entre nuestras piernas en el invierno. ¿Que hay algo más frío que los pies de una mujer en invierno? Sí, el culo. Que tú miras si me quiere mi mujer que me dice, Cari, me voy pa' cama que tengo frío. Y yo que ya he visto esta película, me voy 2 horas más tarde haciendo la de Misión Imposible, ¿no? Para que ella no se entere, la de chan, 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 piribí. Me pongo en mi lado del colchón, que viene siendo el bordado, me tapo con el edredón y tonto de mí que me quería salvo, vaya y me hace ¡pa! El frío para ti, que sé que te gusta. ¿Qué diréis vosotras, chicas? Y si los hombres sois tan románticos, ¿por qué las parejas de hoy en día no duran? Pues yo os lo voy a decir, las parejas de hoy en día no duran porque los hombres nos queremos enseñar una cosa. Y lo siento, chicos, lo voy a decir. Hostia, silencio de misa otra vez. Está aquí alguna, mira tú, ¿por dónde que me voy a enterar? Nos queremos enseñar el pedo mañanero. ¿A quién no le pasó de irse una noche con una chica, estar bombeando ahí toda la noche, que eso claro, va cogiendo aire? Te levantas por la mañana, te vistes cagando hostias, que te dice ella, tonto, quédate, que aún echamos otro. Y tú, no, que tengo prisa. Y sales de su casa, cierras la puerta y bajas las escaleras haciendo así. Y te metes en el coche y cierras la puerta y como el coche es casa, en el coche haces la de... y te retroalimentas. Que como venga ella detrás tuya en plan rollo romántico, hacerte la de clink, 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 tú le tienes que decir... Porque como le bajas la ventanilla le fundes las horquillas a la cabeza. ¿Y ellas qué? ¿No cagan? Pues claro que cagan, te avisan. No te avisan, van a la falsada. A hacer daño, a pillarte desprevenido. Porque tú cuando empiezas una relación, ella cómo se viste. Anda todo el día por casa en braguitas de algodón con lazo rosa y una camiseta vieja que deja entrever el hombro y el ombligo, que tú ya puedes tener el peor trabajo del mundo, llegar a casa hecho polvo, que entras por la puerta, te reciben braguitas y camiseta y te dice, Cari, ¿qué tal te ha ido el día? Y a ti te hace más al rojo con el negro y te abalanza sobre ella y le echas 3 en el aire y 2 en el suelo. Pero cuando llevas 6 meses de relación, ¿ella cómo se viste? Aparece en tu vida el pijama de ovejitas. Con una oveja enorme que dice ve. Y por si fuera poco se ponen la bata. Que pasan 6 meses y te dice, jo, Cari, hace mucho que no hacemos el amor. Y yo, coño, a mí la bata como que no me pone. Y dice, tranquilo que me la quito y ahí está la oveja, ve. Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Ellas no cagan, pues claro que cagan, te avisan. No te avisan, van a la falsada, a hacer daño, a pillarte desprevenido cuando estás durmiendo tranquilamente con tu edredón por aquí, feliz, porque estás feliz, con tus manos entre los huevos. Que no hay cosa que más nos guste a los hombres que dormir con las manos entre los huevos y rascarnos el culo y olernos de después. Sí, confesadlo. ¿A quién no le pasó de ir por la calle, me pica el culo, me lo rasco? Hostia, viene gente, no me puedo oler. Y vas por una esquina y haces... Ahí sí, ahí cerraste el círculo. Ellas no cagan, pues claro que cagan. Te avisan, no te avisan, van a la falsada, a hacer daño, a pillarte desprevenido. Cuando estás durmiendo tranquilamente, con tu edredón por aquí. Feliz, porque estás feliz. Y va ella y hace. Y a ti por aquí te sube un escalofrío. Se te empiezan a clavar agujas en la columna. Empiezas a llorar y no sabes por qué. Y te sabe en la boca. ¿Qué dices tú? ¡Dios! Y ella. Fueron las verduras. Pues come carne, que estás podrida. Muchísimas gracias, Noya. ¿Hacia dónde vamos, amigo?
Bueno, pues ahora el siguiente premio de la noche es... Mellor curta de animación. Fai entrega Marisol Villar, primeira teniente alcalde do Concello de Noia. Mellor curta de animación dotada de 1.500 euros máis trofeo da mostra a Pablo Polledri pola curta Loop. Buenas noites. Antes de deciros que no soy Pablo, soy del equipo de postproducción, del equipo Loop. Muchas gracias al festival, al jurado. Muchas gracias por apostar por la animación. Os mando un fuerte abrazo de parte de Pablo, su director, y de todo el equipo de Único, que es la productora. Y nada, haciendo referencia al corto, que se basa en la rutina de nuestras vidas, pues a ver si esto se convierte en una rutina y estamos aquí todos los años. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. No será la primera vez que estás en Noia, ¿verdad? Mira tú. Ay. La estadística nos avala. Nos avala, Aparte, pareceume entender que non era Pablo, que él se chamaba Equipo. Sí, y de apellido postproducción. Postproducción, sí. Yo también lo vi, yo también lo escuché. O meu fillo vou chamar Equipo. Como te chamas, Equipo? Vou chamar Equipo. Apellido que yo vas poñer. Deportivo a La Coruña. Pois xa che digo que vai tardar en ascender na empresa. Bueno, antes de dar o seguinte premio, vamos chamar a alguén que tamén forma parte desta organización. Importante. Deste equipo, ¿verdad? Deste equipo. Chamamos a Pepe Pérez, Concelleiro de Cultura do Concello de Noia. de Concello de Noia. Bueno, moi boas noites a todos. Enhoraboa a todos os premiados, ainda que queda quedan dous, pero o corto máis importante. Queríamos explicar un pouco na mostra cando empeza e como se desenrola o proceso, non? Dentro de nada de uns meses empezamos a recibir cortos, aproximadamente 1.500. Hai un equipo visualizador que é o que os ve todos, non repartimos en cada un, sino que todo o mundo ve os 1.500. Fixamos un corte de 60 e pico cortos, 62, esos son os que se visualizan aquí. Aquí, chegado á gala, onde podes ver unha escenografía increíble para un concello como Noia, unha banda increíble, uns presentadores increíbles, e unha recepción, eu creo que a altura de unha cidade. Isto é posible gracias a un equipo que nunca lle toca vir a falar aquí, sino que me toca falar a min, e que eu lle quero agradecer a todos, a Liliana, a Moncho, a Gei e a todos, que pido un forte aplauso para eles. Foron 13 días de cine, de cortos, de homenaxes. 13 días donde cada mañán había uns 400 nenos, todas as mañáns, e todas as noites uns 250 persoas que nos acompañabades en cada día. Estamos falando dunhas 7 ou 8.000 persoas que pasaron por aquí para poder ver isto. Se iso non avala que lle teñamos que axudar a mostra, eu creo que estamos equivocados. Por que digo isto? Digo isto porque hai administracións que están á altura, que nos subvencionan, que nos axudan, como a Diputación da Coruña, pero hai outras que cando cubres o documento que tens que cubrir ao principio para pedir cartos, o sea, que non pedimos cartos para nós, sino que pedimos para que isto sea máis grande e poder potenciar os vosos traballos, a vos, os creadores. E a veces, cando chazan unha orden porque non ten o suficiente público, pois eu creo que esa xente que fai esa resolución non conoce a mostra de curtas. E vai para aquí ese tirón de orellas para decir que necesitamos a todos para que isto sobreviva. Cada vez hai menos recursos, pero cada vez hai máis creadores.
1.500 personas, 1.500 cortos, donde cada un puxo a súa historia detrás dese corto. E todos merecedes un premio, e eu quero agradecer ao xurado, que é moi difícil, por iso se chama fallo. Fallo é porque somos persoas e decidimos unha cousa que seguro que non é xusta, pero decidimos que foredes vos os premiados. E por iso os meus compañeiros, que estuvemos aí casi 2 horas deliberando, pois quero vos dar as gracias ao xurado. Tamén, como non, a este gran actor galego, que cando lle dixemos, que está aí ca súa parella, todo contento, a Iván Marcos. E foi o día desa gran homenaxe que fixemos a Pedro Brandariz, que estabes aquí todos os artistas galegos, e un pouco che collemos un pouco ali aparte, que a sorpresa, eu a Moncho che dicemos que eras o premio especial da mostra, que creo que, se ves un pouco a traxectoria dos premiados, eres unha persoa que o mereces, e ves a altura na que estás, e por iso, noraboa, Iván. Diría moitas máis cousas, pero creo que non debemos de alongar esta gala, sobre todo os políticos, pero sí acabar con alguén que a ver se podo facelo, que é con a persona que eu creo que fixo máis que ningún de nós pola mostra, unha persona que xa non está con nós, unha persona que están sustituindo estes dous artistas, que son unhas máquinas tamén, pero ese amigo noso, esa persona que chegaba aquí e vendía a mostra como se fora súa, que eran as primeiras palabras na súa agencia, ela resérvame os días de noia, porque quero estar ali. Ese era Pedro Brandariz. E para rematar, grazas a todo o público por asistir, espero que estuverades cómodos. É verdad que nos facemos a mostra para que disfrutedes, para que vexades estes cortos, estedes aquí todos os días, e tamén para que con esta inversión fagamos que o Concello durante 13 días teña xente e poida haber un retorno económico que tamén é importante nestas épocas baixas. Por iso, a esta parte onde estou visualizando a todos os artistas, moito ánimo, si que se pode, e moi boas noites. Espera, Pepe, non te vayas. Non te vayas, Pepe. Non te marches. Non te marches, Pepe. Porque imos agora sí co último premio desta noite. O premio a mellor curtametraxe. Pepe. O premio a mellor curtametraxe dotado con 4.000 euros máis o trofeo da mostra é para Mats Coudal, pola curta Tonse. Wow. Ok. Hola, yo no hablo español. Lo único que puedo decir es 2 veces, por favor. And now I will keep it safe. I will switch to English. I live in Denmark. I don't understand a word Spanish, but I do understand the language from the heart. I feel the love. Estoy muy contento de estar aquí esta noche. Sí, no problem. Yeah, you can say a lot of things. No, I want to say thank you to Mostras de Curtas. It's such a pleasure to be here. I want to say thank you to the jury, to all the fellow filmmakers. Wow, this is so overwhelming. Thank you so much for an award like this. This doesn't go to me directly. This goes so we have a budget for the next movie. So, yeah, I'm gonna continue doing movies. But thank you so much for the prize. Thank you. Qué bonito. Yes. Salud.
Bueno. Mi madriña, como fala a xente de Mazaricos, Maravilla, Pero despois pedías copas perfectamente. O rapaz para eso... Noraboa, de verdad. A medida que iba pasando a noite falábamos o mesmo idioma. Íbamos entendendo mellor. Bueno, pois penso que rematamos cos premios. Eu estive moi a gusto esta noite. Vos que tal? Estivestes a gusto? Sí. Moitas grazas, de verdade. Eu estive encantado, ti. Ben, moi ben, vos, moi ben. Que tal vos? Ben. Forte aplauso para Carol, que non sei se estuvo moi a gusto ou non. É unha crack. E bueno, a min gustaríame facer o que fixen todas estas noites para despedirme. Non te despidas. Bueno, hombre. Non te despidas, espera. Non me despido que voy a hacer esto, pero ya sé que continúa, tranquilo. Voy a hacer que me voy, pero no me voy. ¿Te parece? Vale. Porque vienen cositas, que eso es muy típico. Vienen cositas. Cositas es esto. Se vienen cositas. No es con el dedo estirado, con el dedo esto es de drogas. A mí me gustaría despedirme, pues como fixen toda a semana, eu, como presentador sustituto, e o meu compañeiro, que estamos sustituindo aquí, o máis grande, o que máis veces estivo aquí presentando o certamen de Curtas de Noia, porque era o mellor. Maestro, fixémolo o mellor posible para intentar cubrir o oco que ti deixaches. Liámola, claro que sí. Equivocámonos un montón de veces. Pero esperamos que desde ali arriba, a la donde estés, pois sigas dirixindo todo este circo. Ata sempre, compañeiro. E agora sí, imos ver un pouco tamén esas cousas que non se viron da mostra, esos momentos máis destacados neste vídeo. Quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así. Ay, Señor. Ay. Muchas gracias por venir a mostrar el teatro de Curtas de Noia. Life's a market, name your price. Say it's nice to say it's nice. You could buy the whole world if you think you should. Don't be timid, sell a truck. Save your money, grab it first. Hey, you feel the money bug sitting on the top.
como diría o noso gran amigo e home que estará sempre con nós. E nada máis, agradecervos que estedes aquí e podéis ir en paz. Boas noites. Entrar a bailar jalante, entrar a bailar ahora, entrar a bailar jalante, que a familia daba y boa. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la 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 la. Jarabullos, jarabullos, jarabullos todos juntos, bailadores do turreiro, xa non sabedes máis mundos. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la 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 la. Baila bien el bailador y también la bailadora. Si la vista no me engaña, baila novio con la novia. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la 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 la. Boa da la despedida, boa da la derradeira.
dan vueltas solo por oír cantar. Ay, a la, 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 la. Ay, ay, a la, 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 la. Manuel, Manueliño, Manuel feito de cera, que me dera ser o lume que o meu Manuel derretera. Ai, a la, 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 ai, ai, a la, 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 baila con ela Benita, non lle toque lo mandile, que está casada de pouco, ten o meno Brasil. Ai, a la, la, ai, ai, a la, 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 as veces me de longe como quen anda perdido con un perro de casa que atienda por asubío. Ay, a la, la, ay, ay, a la, 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 ay, a la, 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 ay, a la, 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 ay, a la, 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 ay, a la, la, ay, a la, la, a la, la, ay, a la, la, ay, a la, la, ay, a la, Cantades conmigo. Ay, a la, 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 Edi. Ay, a la, 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 ay, a la, 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 ay, a la, 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 unha máis. Ay, a la, 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 la. Ay,
Moitísimas grazas. ¡Qué maravilla! Antía Muiño en esa voz maravillosa. Kim García no baixo, Jacobo Miguel o piano, Noli Torres na batería, Xosé Miguel no saxo. Impresionantes, moitas gracias. Graciñas. De verdade, que voz. Ai, que ben. Que ben. Pois agora, como en toda festa familiar, imos rematar cunha foto de familia. Imos facer unha foto de familia, así que, por favor, que suban ao escenario todos as premiadas e todos os premiados, e xente que entregou os premios tamén, por que favor, suba todo María subid Santísima, aquí, baixámonos. ide subindo para arriba, veña, Venga. subide todos para aquí, por favor, vamos a facer unha foto familiar, unha foto moi bonita, veña, eso é, enerxía, iso é, que ben, Pepe, moi ben, moi ben, así me gusta, aí está, mira que pose, que arte, bueno, que ben o pasamos, non? Foi unha gala moi bonita, foi unha gala divertida, foi unha gala entretida, pero foi unha gala con todas e todos vos maravillosos. Así que este aplauso da noite, que non volo destes, para vos mesmos. Dades vos este forte aplauso para todo o público de Noia, para toda a xente, para a xente que nos está vendo en streaming. Pero xuntamos... Arrimados pa aquí, un pouquinho pa aquí. Veña, apretadevos, hombre, que hoxe pasastes pola ducha todo que o líder ven. Veña, xuntarse, fotógrafos. Mais xuntos. Café para dos. Mais xuntos, poñedevos por diante. Así, tamén, perfecto. Los de atrás que salten. Maravilla. Fixésimo terceira mostra. Podedes falar que son fotos. fotos, que non sale no vídeo. Vila de Noia. Ai, perdón. Foto familiar. Jerry está haciendo vídeo, sí, señor. Bueno. ¿Está listo? Moitísimas grazas! 23ª mostra de curtas Vila de Noia chega a seu fin. Por moitas máis. Hasta ahora, grazas. Noia. O equipo técnico, forte aplauso para o equipo técnico que estivo traballando tantísimo. Para toda a xente que está detrás, a voluntarios, a voluntarias, a todo o mundo que se volcou ca mostra. Vémonos para o ano que ven, seguro que sí.